La temporada de NFL ya arrancó. Aunque faltan varios meses para que llegue la semana 1, las batallas posicionales que se están librando actualmente van a definir el futuro de muchos jugadores y de muchas franquicias. Por eso, decidimos poner a lupa sobre las competencias de mariscal de campo que existen actualmente en la liga en este video. De inicio, nosotros identificamos 6 competencias abiertas por la posición de titular, aunque en San Francisco parecen haber ratificado al Mr. Irrelevant Brock Purdy si logra estar sano a tiempo. Quitando este caso, existen 3 situaciones de jugadores elegidos en el top 5 del draft, batallando con veteranos para iniciar el año como titulares en Indianapolis, Carolina y Houston. Adicionalmente, Tampa Bay y Washington son 2 equipos que elegirán entre un veterano en su última oportunidad de afianzarse como titular contra un jugador joven con potencial que busca su primera chance en la liga. Mientras tanto, Arizona y Las Vegas ya le pagaron a Kyler Murray y a Jimmy G, pero puede que no estén listos para ser titular en la semana 1. De hecho, el de Arizona seguramente no va a estar listo. Eso sí, no los analizaremos más a detalle, porque cuentan con Colt McCoy y con Brian Hoyer, que son coaches en el campo y pueden ejecutar la ofensiva de forma funcional en su ausencia. Finalmente, existen varios equipos sin un pasador completamente afianzado como titular a largo plazo, pues tienen dudas de lesiones o están a un mal año de perder su puesto como titular. Arrancaremos en la Bahía, porque su historial reciente nos obliga a estar familiarizados con toda su alineación, ya que probablemente jueguen todos en algún momento del año. Hay que decir que ser el mariscal de campo de los 49ers es menos complicado que en otros equipos, porque Kyle Shanahan es un excelente entrenador ofensivo y consistentemente genera espacio para que sus receptores puedan conseguir más yardas tras la recepción. Además, Deebo Samuel, George Kittle, Christian McCaffrey y Brandon Ayuk son un top 4 de armas ofensivas que son perfectos para este esquema por su creatividad como corredores con el ovoide en las manos. ¿Qué ofrece cada uno? Vamos por partes. Brock Purdy, el Mr. Irrelevant, mejoró juego a juego, aunque consistentemente dejó jugadas disponibles en el campo. Este era un problema con él. Fue eficiente ejecutando la ofensiva y flasheó habilidad para crear fuera de la estructura de la jugada. Y es mejor atleta de lo que parece, pero viene de una lesión en el hombro de lanzar y ese es un tema que verdaderamente debe de preocupar. Su principal competencia va a ser Trey Lance. Los 49ers gastaron 2 picks de primera ronda en él por su habilidad como corredor y como pasador, pero ya se rompió 2 veces en su carrera y no ha podido desarrollarse. Esto se ha combinado con un año perdido por el COVID en su universidad y el hecho de que era un corredor glorificado en la preparatoria, lo cual significa que tiene menos pases lanzados desde que abandonó la secundaria que Patrick Mahomes solo el año pasado. Es difícil desarrollarse de esa forma. El tercero en discordia es Sam Darnold, que es ultra talentoso, capaz de hilar rachas de juego a un nivel altísimo, pero no ha logrado mantenerlo más de 5 partidos seguidos en ningún momento de su carrera. Es bueno lanzando en movimiento, se deshace del balón de forma rapidísima y sabe cómo posicionar el balón para potenciar jacks. El problema es que Sam Darnold es capaz de lo que sea. Pero entre ellos 3 va a quedar el mariscal de campo titular de los 49ers. Ahora, pasando a la situación de los Indianapolis Colts, tomaron a Anthony Richardson muy alto en el draft, pero es un mariscal de campo que está muy verde. Como prospecto es una versión plus de Trey Lance, es más talentoso, pero desde mi punto de vista es el mismo estilo de jugador con problemas similares por falta de experiencia. Llega una ofensiva con Chase Steichen, que ayudó a desarrollar a Justin Herbert y a Jalen Hurts, entonces eso lo va a beneficiar. Además, la ofensiva de Indianapolis tiene jugadores de tamaño como Jonathan Taylor, Michael Pittman Jr., Alec Pierce, Jelani Woods y Mo Cox. Y cuando digo tamaño, me refiero a tamaño literalmente, son altos, grandes y pesados. Es perfecta esta ofensiva para un jugador como Richardson porque genera demasiados problemas de enfrentamientos individuales favorables para los Colts. Su competencia es Gardner Minshew, un veterano que es inconsistente en su trabajo de pies y arriesgado en su toma de decisiones, lo que lleva a muchas entregas de balón, pero también a un estilo muy divertido, eso hay que decirlo. Es más que capaz de ser un titular funcional, que incluso puede pelear por el Pro Bowl, que no significa nada, yo lo sé, pero es limitado por su capacidad atlética y fuerza a lanzar. Eso sí, es un titular funcional, lo reitero 1, 2, 3 las veces que sean necesarias. Se puede ganar con Gardner Minshew si lo acompaña la ofensiva y lo acompaña el equipo. Veremos con quién se queda Indianapolis. Yo le daría minutos a Anthony Richardson, creo que lo tienen que hacer sí o sí, lo tienen que desarrollar. Es una temporada posiblemente perdida y hay que ser pacientes con su desarrollo, pero tienen un diamante en bruto que tiene muchísimo potencial, entonces hay que llevarlo bien. Ahora, pasando al análisis de los Carolina Panthers, sumaron a Frank Reich como entrenador en jefe y a Bryce Young con la primera selección global.
El egresado de Alabama finalmente tendrá la oportunidad de silenciar a sus detractores que llevan meses hablando de su estatura como si no hubiera brillado en uno de los peores equipos de Alabama en años recientes. La fortaleza de Carolina es su defensiva, además de tener una línea ofensiva confiable y un juego terrestre muy productivo. No es coincidencia que en ambos casos hayan mejorado conforme avanzaba el año, pues mucho tuvo que ver con el desarrollo del tackle izquierdo Ike Ekwonu, que es una estrella en formación. El problema es que yo no confío en sus receptores. DJ Chark no ha recuperado su mejor versión. Adam Thielen ya se le nota la edad. Terrace Marshall Jr., Laviska Shenault y Jonathan Mingo son más potencial que otra cosa. Hayden Hurst podría ser la mayor amenaza vertical del equipo si Chark no responde, y eso debería espantar mucho a todos. Ahora, la competencia es Andy Dalton. En ese sentido, contarlo con la presencia de un veterano que pueda limitar los problemas generados por la falta de talento en la posición de receptor, hay que decirlo, es muy atractivo. Ahí es donde entra Andy Dalton. Demostró la temporada pasada con los Saints que puede ser un titular promedio todavía, pero ese es el mejor de los escenarios y en este punto está alargando su carrera tanto como puede. Su liderazgo siempre ha sido resaltado y puede ayudar mucho a Bryce Young en ese sentido, que no nos sorprenda si arranca la temporada como titular y después le da la batuta a la primera selección. Ahora analicemos la situación de los Houston Texans, que arrancaron su reconstrucción con CJ Stroud y Willie Anderson Jr. elegidos en la primera ronda para potenciar el proceso. Tienen una línea ofensiva muy infravalorada, arrancando con Laremy Tunsil, que es uno de los 3 mejores tackles izquierdos de la NFL, pero es olvidado por el equipo en el que juega. Adicionalmente, Dameon Pierce demostró como novato que es un jugador especial, por lo que el mariscal de campo de esta franquicia no estará completamente perdido. Además, Robert Woods, Nico Collins y Dalton Schultz ofrecen opciones veteranas por el pasador titular. Y personalmente me emociona muchísimo ver a John Mechie, que cayó en el draft por razones médicas y se perdió su año de novato en una batalla contra el cáncer que afortunadamente ganó. El cuerpo de receptores lo complementa el novato Tank Dell, que hubiera sido elegido en la primera ronda del draft de no ser porque mide 1.73, lo que lo convierte en una hormiga para estándares de la liga. CJ Stroud es ultra talentoso, pero viene de un programa en el que le lanzó a puro receptor de primera ronda en Chris Olave, Garrett Wilson, Jackson Smith-Njigba y Marvin Harrison Jr., con una línea ofensiva de jugadores elegidos en el top 100 del draft. Además, ha mostrado inconsistencias al crear fuera de la jugada y no parece aprovechar su capacidad atlética al máximo de su potencial. Si Bobby Slowik y D'Amico Ryans lo consiguen, tienen a su mariscal de campo franquicia. Enfrente está Davis Mills, el que puede mantenerlo en la banca un rato. No creo que mucho, pero quizás sí 1 o 2 meses al inicio del año. Aunque es un pasador decente con capacidad atlética por encima del promedio, no arriesga lo suficiente y a ratos comete errores inexplicables. Es un excelente suplente y puede hacerse mucho dinero en el futuro si maneja bien esta situación, pero en este punto su mejor apuesta es tener una carrera similar a la de Jacoby Brissett. Mientras tanto, los Buccaneers arrancarán un año de transición averiguando si tienen un mariscal de campo titular en la plantilla. Perdieron a Tom Brady y el dinero muerto que pagarán este año excede los $75 millones, por lo que su posibilidad de competir en 2023 es limitadísima. Por eso se entiende que Baker Mayfield y Kyle Trask sean los jugadores peleando por liderar a Tampa Bay en la semana 1. Habiendo dicho esto, su división fue muy débil en 2022 y la posibilidad de contar con Mike Evans, Chris Godwin y Russell Gage-Santos hace pensar que este equipo podría hacernos quedar como idiotas por sugerir en el pasado que son favoritos a terminar con el primer pick global del draft. Baker Mayfield jugó en 2 equipos diferentes el año pasado, Carolina y los Rams. Le fue radicalmente mejor en Los Ángeles y se ganó otra chance de pelear por un puesto de titular. 5 años después de que Cleveland lo convirtió en su primera selección global, se encuentra ante su última oportunidad en la NFL. Tiene todo el talento de brazo del mundo y es un líder nato, pero su toma de decisiones es muy deficiente y juega como si fuera el mejor atleta en el emparrillado, que está lejos de ser el caso. Su competencia será Kyle Trask, elegido con el pick número 64 del draft en 2021. Saliendo de Florida, era un pasador tradicional que buscaba ganar desde la bolsa de protección, pero su trabajo de pies dejaba mucho que desear y su mecánica de lanzamiento no era suficientemente compacta o veloz para la NFL. Tras 2 años aprendiendo de Brady, Trask tiene la oportunidad de demostrar que se ha desarrollado lo suficiente como para ser titular en la liga. La fuerza de brazo la tiene, pero esos detalles generaban muchos problemas de precisión y no cuenta con experiencia previa como líder de una franquicia. ¿Quién será el mariscal de campo titular en Washington? Los Commanders están en un periodo de transición como franquicia. Dan Snyder acordó la venta del equipo y Josh Harris será el nuevo dueño mayoritario en la capital estadounidense. El tumulto en el que se encuentran rodeados quizás explica por qué no apostaron por un pasador de mayor estatus, a pesar de contar con una plantilla lista para competir por los playoffs. Y no lo decimos nosotros. Lo dice el hecho de que se mantuvieron con vida hasta la penúltima semana de la temporada pasada con una combinación de Taylor Heinicke y Carson Wentz como mariscal de campo titulares.
Por algo es que la Chela firmó como suplente de los Falcons y el príncipe Harry del NFL pues sigue desempleado. La gran apuesta de los Commanders fue la llegada de Eric Bieniemy, ex coordinador ofensivo de Patrick Mahomes en Kansas City. Trabajará con Sam Howell y con Jacoby Brissett para intentar demostrar que merece una oportunidad como entrenador en jefe, después de haber sido finalista para varias franquicias sin recibir ninguna oferta. Howell es un pasador de segundo año que debutó en la semana 18 gracias a que Taylor Heinicke convenció a los entrenadores de que merecía una oportunidad. El novato de quinta ronda emocionó a Washington al comandar al equipo a una victoria por marcador de 26-6 sobre los Cowboys. Tras esa actuación, la franquicia ha dicho públicamente que confían en él a futuro como posible mariscal de campo titular, hecho que nosotros cuestionamos abiertamente, ya que pensamos que le hubieran dado una oportunidad antes en el año si realmente se sintieran de esa forma. Ahí es donde entra Jacoby Brissett a la ecuación. El veterano ha sido titular en 4 franquicias diferentes, y aunque no emociona a nadie, eso es cierto, ha demostrado en 7 años en la liga que es un game manager más que competente. Viene a completar su mejor temporada individual en Cleveland y ofrece un suelo suficientemente alto como para pensar o convencer a más de un optimista de que este equipo puede pelear por un puesto de comodín. Pero, ¿qué le ofrece cada uno a la franquicia? Sam Howell solo ha jugado un partido como titular en la NFL, por lo que es necesario remontarnos a su etapa en la Universidad de Carolina del Norte para su evaluación. Es un mariscal de campo con un cañón en el brazo que busca ganar de forma atlética. No cuenta con la velocidad ni con el tamaño necesarios para dominar de esa forma, pero su aceleración y su creatividad al correr es suficientemente buena como para que sea una herramienta útil. Además, muestra mucha precisión a pesar de la fuerza en el brazo. El problema es que perdió a sus mejores armas antes de su última temporada universitaria y desarrolló algunos hábitos negativos intentando compensarlo. Mostró una tendencia para predeterminar decisiones y forzar pases en un esfuerzo por generar jugadas positivas, pero esto lo llevó a ser demasiado arriesgado con el ovoide, un pecado capital en la NFL. Pasó de estar en la conversación por la primera selección global a caer hasta la quinta ronda del draft en cuestión de un año, y muchos pensamos que su oportunidad en la liga simplemente no llegaría. Pero en la semana 18, el novato jugó e impresionó, aunque también hay que decirlo, gozó de mucha suerte. Su primera serie ofensiva arrancó en la yarda 20 de los Cowboys y se estrenó con un pase de touchdown a Terry McLaurin en el segundo snap de su carrera. Eso gracias a que los equipos especiales de Dallas fueron un desastre. A lo largo del partido, flasheó las herramientas que lo tuvieron en la conversación de la primera ronda del draft, pero también mostró las razones por las cuales nadie se peleó por elegirlo. Quedó evidenciado su talento de brazo y su trabajo de pies fue más consistente, pero también fue indisciplinado con el balón al arriesgar entregas de balón en más de una ocasión. Aunque no fue perfecto, este partido demostró que sus fortalezas se traducen a la NFL y que su habilidad para crear fuera de la estructura de la jugada también se mantiene. Ahora, le toca trabajar con Eric Bieniemy para intentar construir sobre esa base y desarrollarlo mientras minimiza los errores que ha cometido. Mientras tanto, Jacoby Brissett tiene la mejor oportunidad de su carrera de afianzarse como titular en la NFL. La única ocasión en la que arrancó el año como mariscal de campo número 1 de una franquicia fue en 2019, pero las circunstancias eran muy distintas. Los Colts intercambiaron por él 2 años antes para tener un plan B ante las lesiones de Andrew Luck. Aunque vio acción en 21 partidos durante sus primeros 2 años, fue hasta el sorpresivo retiro de Luck a meses de arrancar la temporada de 2019 que Brissett llegó a la cima del depth chart. Jacoby jugó todo el año, pero cerró la segunda mitad de la temporada promediando menos de 180 yardas aéreas por partido. Los Colts lo reemplazaron con Philip Rivers y Brissett se ha mantenido como uno de los mejores sustitutos de la liga desde entonces. El año pasado, Cleveland lo firmó como titular provisional en lo que se cumplía la suspensión de Deshaun Watson. Brissett no logró mantener al equipo en la contienda por los playoffs, pero registró el mejor porcentaje de pases completos y rating de pasador de su carrera. De hecho, su producción fue muy comparable a la de Watson, ya que este regresó al emparrillado. Brissett tuvo el doble de snaps, por lo que es normal que haya tenido el doble de yardas y anotaciones, pero lo superó en yardas por intento de pase y porcentaje de envíos completados, mientras Watson casi igualó el total de intercepciones y de capturas sufridas en la mitad del tiempo. Además, el rating de mariscal de campo, el rating total, calculado por ESPN, fue bastante mejor para Jacoby Brissett. Eso sí, no les vamos a vender humo. Deshaun tenía años sin jugar y regresó al nivel más bajo que le hemos visto en la NFL, mientras que esta fue la mejor temporada individual de Brissett. La comparación es solo para ilustrar que su nivel de juego es el de un mariscal de campo titular en la NFL. Él es capaz de identificar lo que las defensivas intentan hacer y tiene un plan para contrarrestarlo. No ha demostrado que puede elevar el talento a su alrededor de forma consistente o la capacidad de cargar con un equipo para llevarlo a la victoria, pero ha progresado al punto de ser suficientemente bueno como para competir si el entorno lo acompaña. Ron Rivera y Eric Bieniemy tendrán que decidir entre la promesa y oportunidad que representa Sam Howell contra la estabilidad que ofrece Jacoby Brissett. ¿Ustedes por quién apostarían?
Déjenos saber en los comentarios y no olviden suscribirse a Destino Canton en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram o donde sea que consuman contenido de fútbol americano.